Reciba un cordial saludo. Quien les habla es el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. En esta ocasión quiero continuar hablando sobre el manejo del dolor agudo. Pero para ser más específicos, quiero hablarles sobre un grupo de medicamentos conocidos como los opioides, que generan un grado de analgesia bastante potente y que se encuentran con bastante disponibilidad para cualquier tipo de tratamiento con respecto a los dolores agudos. De todos los analgésicos que se encuentran en el mercado, son los que tienen una mayor amplia gama de eficacia y proporcionan un método bastante fiable y eficaz para lograr el alivio rápido del dolor. Sin embargo, no todo es perfecto. Siempre hay efectos secundarios que pueden ser muchas veces frecuentes y molestos. La mayor parte de ellos pueden ser reversibles. Podemos citar algunos como lo que es la náusea, vómito, prurito, estreñimiento. Vale la pena prestarle una importancia especial a lo que es la depresión respiratoria, aunque poco común ante las dosis terapéuticas normales, puede llegar a ser letal si se exceden de estas cantidades. Los efectos secundarios de los opioides suelen revertirse rápidamente con un grupo de medicamentos conocidos como antagonistas narcóticos. Hay muchos personal de salud, inclusive pacientes, que muestran un grado de indecisión bastante importante para el uso de este tipo de medicamentos, basados en ciertos temores, quizás a veces un poquito exagerados, que pueden provenir de un razonamiento bastante simple. Les digo que estamos hablando de opioides y nos viene a la mente de repente la plantita conocida como el opio, el Papaverinum somniferum. Es un nombre científico. Entonces estamos hablando de que hay medicamentos que han sido sintetizados a partir de esta planta. Y es conocido a través de la historia pues que muchas personas han utilizado esta planta pues con fines recreacionales, pero que les han terminado causando problemas de adicción. Entonces, se teme que los productos que se obtengan de ellas pues también pudieran causar este mismo tipo de problema. Sin embargo, el riesgo es bastante bajo, manteniéndose en dosis terapéuticas. Ahora acá la pregunta quizás es, ¿qué pasa si yo estoy sufriendo de un dolor crónico? Voy a consumir este medicamento con más tiempo, con más frecuencia, quizás con mayores dosis. ¿Por qué? Porque llega un punto en que el cuerpo se vuelve tolerante a esa dosis inicial que me calmaba y puede requerir una mayor cantidad. Sobre todo esto lo vamos a utilizar para manejar los dolores crónicos que no son de carácter oncológico, es decir, aquellos que no tienen que ver con el cáncer. Pero de igual manera, el riesgo de adicción en pacientes que toman los medicamentos opioides aún en tiempos prolongados es bastante bajo, aunque sin embargo el riesgo está muy asociado con los incrementos de las dosis. Por eso que se habla mucho que el médico en realidad no debe tener dudas en utilizar este tipo de analgésicos en aquellas personas que están experimentando un dolor intenso y agudo para poder brindarles un alivio y nos facilite el poder darle un tratamiento más adecuado. Ahora, los opioides producen un efecto de analgesia, es decir, pues que la persona va a regular y sentir menos el tema del dolor, pero estos actúan a nivel del sistema nervioso central. Van a comenzar a activar lo que se conocen como neuronas inhibidoras del dolor, que van a hacer un efecto directo sobre aquellas que están encargadas de enviar los estímulos dolorosos desde el cerebro. Tenemos dos pares, ¿no? Uno que está enviando el dolor y otro que agarra y le dice hasta acá nomás. Es como si fuese un juego de chapadas, ¿no? Mientras que uno va corriendo, otro va buscando cómo atraparlo para que no avance, ¿no? Pues en gran parte los anestésicos opioides se distribuyen de manera comercial, actúan siempre con un mecanismo muy sencillo y tiene que ver con lo que se llaman los receptores opioides, también conocidos como receptores Mu.
hay diferentes subtipos de receptores que van a determinar el grado de potencia de estos medicamentos, la rapidez con la que inician su acción, la duración de los mismos y cuál es su vía de administración óptima. Recordemos que los medicamentos pueden ser administrados por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular y así diferentes formas que se adecuan mucho más a la naturaleza del medicamento. Y algunos efectos secundarios pues provienen de la acumulación de lo que son productos residuales de la digestión de estos productos. Acá hablamos propiamente de lo que son los metabolitos no opioides, que son peculiares y propios de los medicamentos de manera individual. Un ejemplo notable es la situación que sufre un medicamento que por temas éticos voy a tenerme de decir su nombre, pero que cuando comienza a atravesar las etapas de depuración en el hígado de fase 1, de fase 2, comienzan a acumularse un producto intermedio o residual que a medida que aumentan sus dosis comienzan a generar un estado de hiperexcitabilidad y de convulsiones que no suelen ser revertidos por los antagonistas opioides. La acumulación justamente de este medicamento aumenta sobre todo en personas que experimentan insuficiencia renal, ya que no están en la capacidad para poder eliminar a tiempo y en cantidad suficiente todos estos subproductos o productos de la digestión de estos medicamentos, generalmente a cargo de lo que es el hígado. El alivio más rápido del dolor se logra con la administración endovenosa de los medicamentos opioides y es mucho más lento con la administración por vía oral. Por obvias razones, cuando lo tomamos por la boca tiene que atravesar todo el sistema digestivo, ser absorbido a través de los intestinos. Cuando lo usamos vía intravenosa, pues va directo a la sangre y nos saltamos lo que se llama efecto de primer paso, que generalmente experimenta todo lo que ingresa al cuerpo vía oral, después de ser absorbido por los intestinos, pasa primero al hígado, quien se va a encargar de hacer una depuración y evaluación que los productos que estamos ingiriendo no sean dañinos para el cuerpo. Y de serlo, pues van a tratar de volverlos los más inocuos posibles. Ahora, ante la posibilidad que se genere una depresión respiratoria, pues es necesario prestar bastante atención a aquel paciente que pueda estar presentando algún otro tipo de problema respiratorio. Se puede hablar de una disfunción respiratoria posterior a la administración de los opioides. Puede ser muy importante poder contar con un pulso oxímetro, ya que nos va a dar una gran referencia sobre cómo está la capacidad respiratoria de la persona. Se supone que al haber una depresión respiratoria, los pulmones no van a estar en capacidad de poder captar la suficiente cantidad de aire y el oxígeno que se encuentra en él para poder distribuirlo a través de todo el cuerpo. Por lo tanto, es importante poder usar un pulso oxímetro para poder tener una idea de cómo está la persona en este caso de depresión respiratoria. Ahora, solo cuando comience a monitorizarse de manera continua vamos a poder tener una idea más clara de qué es lo que está realmente experimentando la persona. Por lo regular, la respiración respiratoria que ha sido inducida por el consumo de medicamentos derivados del opio, o sea, los opioides, se acompaña por efectos de sedación, lentificación de la frecuencia respiratoria, esto es lo que llaman eh, la bradipnia, comienza a haber una respiración más lenta. La disminución de la saturación de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que está presente en la sangre, puede constituir un nivel crítico en la depresión respiratoria y esto va a significar la necesidad de realizar una intervención para evitar lo que se llama la disminución del oxígeno en sangre, conocido como la hipoxemia, que puede llegar a ser letal. Hay muchos dispositivos para lograr este monitoreo y control. Por ejemplo, hay algunos que incorporan la medición del dióxido de carbono y se les conoce como la capnografía, así como también instrumentos que nos van a permitir medir el flujo de aire que atraviesa la faringe para permitir detectar lo que es la apnea al momento y al inicio.
Deben ser utilizados generalmente en pacientes que están hospitalizados porque requieren ser observados y controlados con bastante frecuencia. El apoyo ventilatorio se conserva hasta poder observar la resolución de la depresión respiratoria inducida por los opioides. Es importante poder contar siempre con los antagonistas de opioides para poder revertir mucho estos efectos. Ahora, cuando utilicen estos últimos, hay que tener también cuidado con la cantidad de la dosis que se administra o sobre todo en sujetos que tienen problemas con la función pulmonar, ya que los efectos de los opioides van a depender mucho de la dosis y se observa una enorme variación de un paciente a otro, sobre todo en aquellos que buscan aliviar el dolor y que por lo tanto van a comenzar a presentar con mayor frecuencia lo que son los efectos secundarios. Siempre resaltando la depresión respiratoria que puede ser sometida a un estado de sinergia, una especie de colaboración mediante la cual se potencia el efecto de dos medicamentos. En este caso, cuando se les administra con otros opioides o con otros depresores del sistema nervioso central. Es muy común, es muy usual que se administre, por ejemplo, un grupo de medicamentos conocidos como las benzodiazepinas, que de por sí van a producir depresión respiratoria y si lo sumas al consumo de estos derivados del opioide, pues el riesgo de la depresión respiratoria va a ser mucho mayor y podría inclusive tener consecuencias fatales. Así que se debe tratar de evitar esto a toda costa, sobre todo en aquellos pacientes que van a ser manejados de manera ambulatoria con respecto a su dolor. Por tal razón, al iniciar el tratamiento, pues tenemos que ir ajustando la dosis y los intervalos de tiempo a los cuales se va a ir administrando. El objetivo de todo esto, pues, es justamente aliviar el dolor lo suficiente para que la persona pueda estar tranquila y pueda desempeñar sus actividades cotidianas. Para esto es necesario saber si el fármaco produjo un alivio adecuado del dolor y hacer valoraciones frecuentes para poder establecer el intervalo más adecuado de la dosificación. Sin embargo, el error más frecuente que puede cometer el personal de salud al tratar de manejar un dolor intenso con un medicamento de tipo opiáceo es describir una dosis insuficiente. ¿A qué nos referimos? Que de repente el paciente puede estar necesitando un medicamento de 500 miligramos cada 6 horas o cada 4 horas y terminamos indicándolo cada 6, cada 12 o cada 24 horas. Si bien es cierto, van a haber ajustes en las dosis que se van a ir administrando al paciente, pero igual hay que tener presente todos estos detalles. Ahora, muchos pacientes son un tanto recios para poder manifestar las incomodidades, quejas que pudieran estar experimentando por el tema del dolor, el sufrimiento que inclusive llega a ser innecesario porque ya se cuenta con medicamentos que pueden aliviar todo este tipo de molestias. Ahora, si no se desarrollan efectos sedantes al momento que se administra el medicamento opiáceo con su máxima dosis, el personal de salud de todas maneras no debe quedarse tranquilo y debe realizar una segunda administración para poder volver a observar y ver cómo se comporta este dolor. Posterior a eso ya puede sentirse un poco más tranquilo porque tiene por lo menos algunos patrones que se van repitiendo. Ahora, el método moderno más capaz para aliviar el dolor de forma satisfactoria pues consiste en el uso de la analgesia que está regulada por el propio paciente. Para esto existen unos dispositivos que van a permitirnos liberar de manera continua una cantidad de derivados del opio, conocidos como opiáceos, a que se les pueden ir añadiendo nuevas dosis predeterminadas en este dispositivo y que en cuanto el paciente realiza la presión de un botón, va a poder calcular la dosis más idónea para poder regular lo que es su dolor. Este método se utiliza mucho para combatir lo que es el dolor postoperatorio, pero no hay ninguna razón que impida que uno pueda utilizar cualquiera de estos
para los pacientes hospitalizados con dolor intenso y persistente. Por lo tanto, los medicamentos que son autoadministrados por el paciente también se van a utilizar de manera temporal para la asistencia domiciliaria en aquellos pacientes que son resistentes a los tratamientos habituales, ya sea que, por ejemplo, estén padeciendo un tipo de cáncer ya metastásico. Es importante entender que el uso de estos medicamentos de autoadministración o autocontrol que realice el paciente van a ir liberando dosis repetitivas y pequeñas para mantener el alivio. Ahora, en pacientes con dolores intensos, pues primero se debe controlar este dolor con una dosis de carga antes de iniciar el uso del dispositivo. Se pueden aplicar de manera repetitiva según sea la necesidad para la dosis inmediata y luego lo que es una dosis rápida. Por lo regular son indicaciones que eh, por ética me voy a abstener de decirlos porque recordemos que no hay que fomentar la automedicación y siempre es aconsejable preguntar a un personal de salud para que nos pueda orientar y lograr los beneficios que nos puede ofrecer este medicamento con la orientación adecuada. Y de paso que también pues, nos van a ayudar a evitar problemas de sobredosis, el uso de los dispositivos de administración del paciente suelen estar programados para un periodo de cierre después de la aplicación de cada dosis que ha sido hecha según la necesidad del paciente. Generalmente suele comenzar a unos 10 minutos posteriores, ¿no? Y un límite de dosis letal suministrada por hora. Aunque algunos sugieren que el uso de esas infusiones continuas o basales de los fármacos que son autocontrolados por el paciente podría elevar el riesgo de que se produzcan cuadros de depresión respiratoria. Sin embargo, no se ha demostrado que realmente incremente la eficacia de la técnica. La utilidad, la utilidad se ha ampliado desde que se emplean nuevas vías de administración, siendo la más importante la administración medular. Los medicamentos opioides se puede inyectar a través de un catéter colocado a nivel intratecal o epidural. Al administrar los opioides en forma directa al espacio espinal o epidural adyacente a la médula espinal, puede observarse una anestesia regional con dosis totales relativamente bajas. En realidad, la dosis necesaria para producir analgesia localizada efectiva se usa un medicamento que se aplica de manera intratecal, que a la final la cantidad mixta es una fracción de la requerida para producir una analgesia similar a través de la vía intravenosa. De esta manera es posible minimizar los efectos secundarios como lo que es la sedación, náuseas, depresión respiratoria. Este procedimiento es usado de manera extensa durante el trabajo de parto y expulsión para aliviar el dolor después de la intervención quirúrgica, pero sin embargo en la actualidad se utiliza ampliamente para la administración intratecal continua por medio del sistema de suministro de fármacos implantados en la médula, en particular para dolor por cáncer que obligaría a una dosis de sedante para erradicar el dolor si se administra por vía sistémica. También se puede utilizar las vías intranasales, rectales, transdérmicas o por la mucosa bucal, y así se evitan las inyecciones frecuentes de los derivados del opio en las personas que no pueden recibir dichos fármacos por vía oral. También es una buena opción el poder contar con lo que son los parches transdérmicos de un derivado del opio y que poseen la ventaja de alcanzar niveles plasmáticos bastante constantes, lo cual va a llevar a una máxima comodidad del paciente. Ahora, tenemos que también mencionar que entre las adiciones recientes al arsenal terapéutico para el efecto de manejar las reacciones secundarias en los individuos que están bajo regímenes de tratamiento con medicamentos opioides, se debe contar siempre con los antagonistas de las acciones de estos para poder contrarrestar quizás un exceso en el consumo de los primeros medicamentos. Hay algunos que están disponibles por vía oral
eh, cuentan con una facilidad de ser absorbidos, pero de manera un poco limitada, y recién van a pasar hacia la capa interior del intestino, donde se van a ir distribuyendo de manera subcutánea, es decir, por debajo de la piel, sin llegar a penetrar el sistema nervioso central. Hay que tener presente que los dos fármacos actúan al unirse a los receptores mu periféricos y con ello inhiben o revierten los efectos de los opioides en los lugares donde han sido llevados. Las acciones de los dos fármacos se circunscriben a sitios de los receptores fuera del sistema nervioso central. De este modo, los dos revierten los efectos secundarios de los analgésicos opioides, mediados por sus receptores periféricos, sin anular sus efectos analgésicos. Hay algunos medicamentos que son bastante eficaces para poder reducir la duración del hilio persistente en el postoperatorio de la cirugía abdominal en pacientes que han recibido anestésicos opioides para aliviar el dolor. Hay otro medicamento derivado también del opio que es bastante eficaz para el alivio del estreñimiento inducido por casualmente los mismos opioides en personas que consumen este medicamento por tiempo prolongado. Bueno, muchas gracias por su atención.